Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que trae, Señor, a cada uno. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y ponemos todo nuestro ser delante de tu presencia para que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, bendiciéndonos, trayendo ese toque de tu gracia y de tu bendición a cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 35 en adelante. Romanos 8, 35 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y aquí vemos otra situación que trae preocupación a la vida de las personas, o a la vida de nosotros, ¿verdad? Y es una de las características que está mencionada en esta porción que hemos leído, que ahí está traducida como tribulación, y tiene que ver con poner una carga o ejercer presión, poner una carga sobre alguien o sobre algo. Es como una presión mental que las personas experimentan. Es como comprimir la mente. Y muchas veces sentimos que la mente está comprimida por causa de la preocupación. Una preocupación que comprima la mente o no tiene espacio también para que nos movilicemos. Y estas características de estar presionados, cargados, es lo que muchas veces está caracterizando la vida de algunas personas. Estamos con esa sobrecarga, esa presión mental, cuando el alma o la vida de la persona está experimentando cosas que lo abruman. Cuando dice estoy abrumado, estoy presionado. Y en Mateo capítulo 13 se habla de este tipo de preocupación. Jesús, mientras enseñaba por parábolas, les compartió en una oportunidad acerca de un sembrador que sale a sembrar y que parte de la semilla cae en pedregales, donde no había mucha profundidad de tierra y que apenas salía el sol y se quema. Y cuando le preguntan a qué se refería, él les dice que se refiere a aquellos que reciben la palabra del reino venidero con gozo, pero como la misma no tiene raíz profunda, sino es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, inmediatamente tropieza. Cuando en otras palabras no ha sido sembrada en buena tierra, o la tierra donde ha caído la semilla no es buena, y tenemos que conocer la palabra del Señor porque trae luz a nuestra vida, y luego seguir proclamando el nombre del Señor. Y la porción que estaba mencionando es Mateo 13 del 22 al 23. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce 100, a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra. Está hablando de que oye la palabra, pero no solo la oye, sino que también da fruto. Amén.
porque ha sido sembrada en buena tierra. Y aquí entonces volvemos a encontrar que está hablando de que muchas veces esa tribulación, esa carga, no permite que la palabra llegue con profundidad a nuestra vida. Algunas personas las reciben con gozo, se alegran, y eso lo vemos muchas veces, o lo hemos visto muchas veces, personas que se emocionan al recibir la palabra, al escuchar cómo Dios les está hablando, pero ese gozo se desvanece, porque dice la palabra que tropiezan cuando están bajo presión, cuando están bajo una carga. Entonces, ese gozo que tenían al haber recibido la palabra desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque la palabra no tenía una raíz profunda en sus vidas, en sus corazones. No habían preparado para que esa tierra fuera buena y que cuando la palabra llegara, alcanzara la profundidad deseada. Así que cuando están bajo presión, cuando están bajo cargas, ese gozo que produce la palabra se desvanece. La manera de que esto no ocurra en nuestras vidas consiste en que tomemos la decisión de sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones con fe. El verso 23 dice, en tierra de buena calidad. Dígale al que está cerca, nosotros debemos ser tierra de buena calidad para que la palabra de Dios alcance la profundidad que haga que permanezcamos en Él. Amén. Mire, esto hará que no solo soportemos la presión que viene a nuestra vida, las cargas que podamos estar experimentando, sino que además la palabra está afirmando que esta traerá fruto a nuestras vidas. Vamos a producir fruto. Hoy alguien me decía que tenía 2 árboles de mango en su casa y que no los quería cortar. Entonces yo le preguntaba si le daba cosecha, si le daba mangos, y me dice que uno de ellos dio mangos, pero que ni se alcanzaron a madurar y se pudrieron, ¿verdad? Ese es un mal fruto, ¿no? Un mal fruto. Y muchas personas no alcanzan a dar el fruto. No alcanzan a dar el fruto porque no están cimentados en la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha alcanzado la profundidad que es necesaria en sus vidas. Por tanto, se pueden alegrar, se pueden familiarizar con algunas costumbres, con algunas tradiciones que tienen que ver con el cristianismo, pero la palabra de Dios no ha llegado a hacer lo que tenía que hacer en sus vidas, porque están llenos de cargas, están llenos de presiones y no permiten que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en sus corazones. Como hemos dicho, esto es una decisión personal. Aquí podemos haber 20, 30, 40, 100, 2000 o muchas más personas, pero cada uno tiene una decisión personal al estar escuchando la palabra de Dios. Para algunos pueden estar escuchando o pueden como simular que están escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, no está llegando a sus corazones. No están recibiendo la palabra con fe. Por lo tanto, no estará alcanzando la profundidad deseada. Están pensando en sus cargas, están pensando en las presiones, y están pensando en la situación problemática que puedan estar afrontando. Por lo tanto, la palabra de Dios no llega a hacer esa obra maravillosa en sus vidas. Todos nosotros somos quienes decidimos cómo la palabra de Dios va a ser sembrada en nuestras vidas, va a ser sembrada en nuestros corazones. No tenemos que estar pensando en la preocupación, no tenemos que estar constantemente afanados, turbados, presionados, cargados. Tenemos que recibir con fe la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, penetre en nuestra alma.
A veces estamos pensando en que esa palabra debería penetrar el corazón de alguien más. Y a veces pensamos en alguien que no está presente escuchándolo. Cuando lo que debemos hacer es recibir la palabra, recibirla con gozo, pero también recibirla con fe, dejar que esa palabra caiga en buena tierra y haga esa obra maravillosa en nuestros corazones. Amén. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sufridos, ¿verdad? Hay una canción que dice: sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿verdad? Llorar es mi destino hasta el morir. Pero cuando habla de sufridos, la palabra de Dios se refiere a ser pacientes. ¿Cuántos son pacientes? Alguien me dijo una vez: ahora estoy de paciente, me dice. Pero tiene paciencia, le digo, porque eso tiene que ver, ¿verdad? Y sufrir tiene que ver con paciencia. Tenemos esas presiones, tenemos esas cargas, y algunas veces las presiones y las cargas desaparecerán de nuestra vida en poco tiempo, pero en otras van a tardar en irse. Y tenemos la necesidad de experimentar esa paciencia, esperar en Dios con paciencia, esperar el momento oportuno de Dios con paciencia. La palabra de Dios dice que debemos ser pacientes ante las circunstancias, ante los pensamientos, ante los temores, ante aquellas situaciones que nos generan carga, que nos generan presión en nuestra vida. No tenemos que enloquecernos, porque eso haría que estemos todavía más presionados, más cargados, y va a hacer que estemos presa de esa situación, del problema, en lugar de estar con esa fe, con esa esperanza puesta en el Señor. Amén. Romanos capítulo 5, verso 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Amén. Nos gloriamos en las tribulaciones, en esas cargas, en esas presiones que experimentamos en nuestra vida. Nos gloriamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor y sabemos que Dios está produciendo paciencia en cada uno de nosotros. En otras palabras, eso se traduce como aguante. ¿Cuántos tienen aguante aquí? En esta versión dice resistencia. Resistencia, cosa seria la hermana, miren con sus versiones. Resistencia, aguante. He escuchado que dicen: ya no aguanto a mis hijos, ¿verdad? Hay que tener aguante, hermano. Amén. Alguien les da risa porque quizás ya lo han dicho, ¿verdad? Ya no te aguanto, le dicen, ¿verdad? Pero hay que tener aguante. Y de eso se trata. Porque si estamos bajo cargas, bajo presiones, tenemos que aguantar. Tenemos que tener, como dice la versión de la hermana, resistencia. Amén. Cuando alguien practica un deporte, tiene que tener aguante o tiene que tener resistencia. Ya sea que corra, ya sea que vaya en bicicleta, ya sea que en cualquier otro deporte. Alguien decía que practicaba el atletismo y le preguntaron si era un buen atleta y dice que sí, que es buen atleta. ¿Y en qué lugar llegabas? Bueno, a veces el tercero, a veces el número 30, a veces el 40, a veces el 100, a veces dependiendo de cuántos corrían. Y entonces, ¿cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? Le dicen. Los malos son los que nunca se atreven a hacerlo, nunca lo practican. Pero aquellos que llegan a la meta es porque tienen aguante, porque tienen resistencia. Está aquí conmigo. No hay peor lucha, dicen, que la que no se hace. Y cuando estamos en la vida, estamos enfrentándonos a diferentes situaciones. Pero
tenemos que tener ese aguante que nos da el Señor, esa resistencia que nos proporciona el Señor. ¿Está conmigo? Y la palabra que es utilizada en el original griego es derivada de trabajar, es derivada de obrar, de conseguir, de llevar a cabo, de algo que se lleva a cabo mediante un esfuerzo. Amén. Por eso vemos que Dios le dice a Josué, ¿qué le dice? Esfuérzate. Se necesita esfuerzo. Sé valiente. Amén. Es que no debemos entregarnos, en otras palabras, a la aflicción, no debemos entregarnos a la preocupación. Tenemos que tener esa confianza en el Señor, trabajar, esforzarnos, obrar para poder salir de esa situación, obrar en fe. Debemos trabajar en que la palabra de Dios sea sembrada en buena tierra en nuestras vidas, para que nos dé paciencia, para que nos dé ánimo, para que nos dé el gozo del Señor, para que nos dé esa fortaleza de parte de Dios. No debemos dudar jamás acerca de cuál es la actitud de Dios cuando estamos en medio de la aflicción, en medio de esas cargas, de esas presiones, de esos problemas, de esas preocupaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Es librarnos, cuidarnos, consolarnos, fortalecernos. Amén. Y podemos seguir el ejemplo de José. La palabra de Dios dice que los hermanos de José, movidos por envidia, que es lo que caracteriza también nuestra sociedad actual, lo vendieron como esclavo. Y a pesar del tamaño del sufrimiento, Dios estaba con él. Dígale que está cerca, Dios está contigo. ¿Y qué hizo Dios con José? Lo libró de todas sus tribulaciones. Derramó gracia, derramó sabiduría sobre su vida. Lo puso en gracia delante de Faraón. Y esto hizo que José fuera puesto como gobernador de una de las naciones poderosas del mundo en ese momento. Amén. En Hechos capítulo 7, versos 9 y 10 dice que los patriarcas, es decir, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Alguna vez se ha sentido como José? Bajo esa presión, bajo esa carga, rodeado de gente envidiosa, gente que está buscando quizás dañarle. Si la respuesta es sí, tiene que confiar en que algo maravilloso está por venir de parte de Dios para su vida, como le sucedió a José. José pasó de esa etapa, de la carga, de la presión, de la angustia, de la preocupación, porque Dios estaba con él. Él se mantuvo pleno de confianza en Dios, a pesar de la situación que estaba enfrentando, a pesar de la presión, a pesar de la carga. Dios lo libró y le dio gracia y le dio sabiduría. Dios es llamado Padre de misericordia. Dios es Dios de toda consolación. Siempre Él nos consolará en todas nuestras angustias, nuestras tribulaciones o nuestras aflicciones. Pero no solamente para que seamos consolados, sino que también para que seamos consoladores, para que consolemos a otros, para que ayudemos a otros, para que levantemos a otros. Amén. Debemos aprender a ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad y no bajo el aspecto del problema, de la situación que podamos estar enfrentando o viviendo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea
aunque cuando usted la está experimentando no la siente tan leve, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, escuche bien, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. El mundo enseña que cuando tenemos un problema serio, debemos hacer X o Y cosa, ¿verdad? Para que el problema se disuelva. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos enfrentando ciertos problemas, ciertas tribulaciones, presiones, cargas, debemos introducir la luz del Señor, la luz de Cristo, la luz de la palabra. Cuando estamos en tinieblas, la luz del Señor es la que puede resplandecer en medio de esas situaciones difíciles. Amén, hermanos. Y es la que va a desvanecer realmente las tinieblas que podamos estar enfrentando. Debemos decidir buscar al Señor, confiar en el Señor, fortalecernos en el Señor, para que esa situación que estamos enfrentando realmente se disipe. Amén. Poniendo la luz del Señor en nuestras vidas. No permitamos que los problemas nos carguen, nos presionen. Pensemos y concentrémonos en la palabra del Señor. Vivamos en medio de un mundo lleno de cargas, de preocupaciones y presiones, bajo la guianza del Señor, bajo la gracia de Dios para nuestra vida. Y el Dios de paz estará con nosotros. Amén. En Filipenses 4, 10 al 14 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cuántos han aprendido a contentarse cualquiera sea su situación? Están enfermos y están contentos, están con abundancia, están contentos, están con escasez y están contentos, tienen una gran banquete y están contentos, tienen una tortilla con sal y están contentos. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Sabe que el apóstol Pablo estaba muy alegre, estaba gozoso, porque habían hombres y mujeres con quienes podía compartir esa situación por las que estaba pasando, esas cargas, esas presiones. ¿Cuántas personas Dios ha puesto a su alrededor para decirle: no estás solo? Hay personas que están a tu alrededor y están ahí también para ayudarte, para bendecirte. Amén. Cuando sentimos una presión, cuando sentimos que algo nos está cargando, podemos acercarnos a alguien y decir: estoy en problemas. ¿Sabe que a veces solo con decirle a alguien que estamos en problema, o solo con decir necesito que oren por X o Y situación, realmente sentimos que esa carga que nos ahoga se desvanece, porque Dios está con nosotros. Cuando nos encontramos en comunión con el Señor, Dios estará ahí para fortalecernos. A veces las personas estarán ahí solamente para escucharnos, a veces tal vez le darán un abrazo, a veces solamente se quedarán con usted un momento, pero a eso se está refiriendo el apóstol Pablo.
Amén. Aunque Dios también ha puesto personas cerca de nosotros. Me decía alguien el otro día, aunque tal vez algunos de ustedes no me digan mucho, con el hecho de estar aquí, con el hecho de acompañarme, con el hecho de verles que están presentes, me siento fortalecido. Solo porque están ahí, sin necesidad de que hablen, solo porque están ahí. La palabra de Dios propone que ante la presión mental podemos recurrir a los hermanos en la fe, ¿verdad? A los hermanos en Cristo, cuando estamos pasando por esa angustia, por esa carga, por esa presión en nuestra vida. Podemos recurrir y saber que a través de ellos Dios traerá palabra, Dios traerá consuelo, Dios traerá esa esperanza, Dios traerá esa fortaleza para nuestra vida. Tenemos que ver esa gracia de Dios obrando a nuestro alrededor. Cada vez que nos acercamos a Dios con fe, esas presiones van a disiparse. Vamos a experimentar el gozo de Dios. Vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, hermanos. El amor de Dios hará que nuestra mente sea renovada y que esa gracia sea manifiesta en nuestras vidas. Nos dará esas posibilidades de experimentar el gozo en nuestros corazones, pese a las cargas, pese a las presiones, pese a las tribulaciones que podamos estar experimentando. Podemos recibir el gozo del Señor. Pero tenemos en qué apoyarnos. Nos apoyamos en las promesas de Dios. Nos apoyamos en la palabra de Dios, en la presencia de Dios y en las personas que Dios ha dejado para que estén cerca de nosotros. Y ante esas circunstancias, entonces, tenemos que decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos ponernos de pie, por favor. Te damos gracias, Padre, en esta hora por la bendición que nos das de estar ante tu bendita presencia. Gracias porque fortaleces nuestras vidas, fortaleces nuestros corazones. Y ante esas presiones, esas cargas que no son esperadas, pero que vienen a nosotros en algunas ocasiones, sabemos que están tus promesas, sabemos que está tu palabra, sabemos que está tu presencia y sabemos que hay personas a nuestro alrededor que pueden apoyarnos, que pueden darnos, Señor, esa fortaleza que viene de lo alto. Derrama toda gracia sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor. Fortalece nuestro espíritu. Levanta el corazón, Señor, de cada uno. Que seas tú, Señor, trayendo ese consuelo, trayendo el gozo de tu espíritu y trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ante las cargas y las presiones podamos poner nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe, y declarar como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.